informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. El glóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. Galáctica. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de... Bien, gente, vamos ya mismo a establecer un contacto con un abogado penalista y juez de la Nación. Nos referimos al doctor Eduardo Gerón, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Brillante 2025, para usted, con mucha salud también, mucha actividad profesional, doctor. Igualmente, Bueno, muy feliz año. Igualmente. Bueno, doctor, a ver, lo llamamos, lo molestamos porque realmente hay varios temitas en danza que están preocupando a la sociedad argentina y a la comunidad internacional también, que tienen que ver mucho con la cuestión del ámbito judicial. Vamos a ir por parte. Uno de los temitas, que digamos ha habido mucha inquietud de parte de los oyentes y televidentes en las últimas horas, por lo menos en esta parte del planeta, es lo que está pasando con el gendarme argentino detenido en Venezuela y toda esta movida política que hay entre ambos países, la Argentina, Venezuela y otros, varios también de Latinoamérica, que están muy preocupados por esta situación. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, realmente es un hecho propio de una dictadura como la de Venezuela. ¿Por qué? Porque estaban buscando algo... Alguna excusa, ¿no? Algún temita para claro, poder atacar a la Argentina desde que Milei, desde que el gobierno empezó a tomar distancia de ellos y a marcar claramente que está en contra de esa tiranía. Claro. Y descubrieron que este buen hombre que iba para allí, que además estaba avisado de la presencia, que ya había ido varias veces antes, que era un gendarme, y dijeron, esta es la oportunidad. Y apenas entró, lo detuvieron. Y no solo lo detuvieron, sino que ahora le están inventando causas absolutamente absurdas, una locura, como ¿no? espionaje y demás. Esto es un tema exclusivamente político y es un arma que tiene el gobierno de Maduro para tratar de presionar y lograr otras cosas y mostrar a la comunidad. Más que nada ellos hablan para ellos, porque no van a mostrarle a la comunidad internacional nada que las naciones, los países no sepan. Obviamente, todo lo que hagan está contaminado desde el principio. De hecho, motivó un rechazo, pero fulminante, de la Organización de los Estados Americanos, claro, hablando de que realmente era un secuestro inaceptable y demás. Pero con esto están tratando de mostrar a la propia tropa que hay un ataque extranjero al Estado bolivariano, y entonces están justificando toda una actitud. Sí, chicanear con algunos temas realmente que son vergonzosos e impresentables, pero ir viendo cómo van sacando ventaja de esta dramática situación que se vive allí en Venezuela, ¿no? Exactamente, exactamente. Es algo ignominioso. Hoy está habiendo una manifestación opositora que me imagino que va a ser muy grande, pero que no van a lograr, por lo menos por ahora, impedir que mañana asuma en forma absolutamente ilegítima Maduro como para tener un nuevo mandato como presidente. Pero por lo menos lo importante es que la oposición no baje los brazos, porque tiene la comunidad internacional que lo está apañando al candidato que fue electo realmente, este hombre González, que lo están realmente reconociendo la mayoría de los países libres. Pero no nos podemos olvidar que tiene todos los países, todas las autocracias Maduro a su favor, como es Rusia, China, tema, claro.
y algunos países americanos lamentables como Bolivia, como Nicaragua, como Honduras. O sea, él se apoya de alguna manera en eso como para tratar de mantenerse en el poder, pero no puede demostrar justamente los votos concretamente, las actas, no lo ha podido después de tantas semanas que han pasado, que se viene desde el año pasado hablando de esta cuestión, nunca ha podido demostrar lo contrario, ¿no? De lo que está diciendo justamente el supuesto ganador de las elecciones de la última etapa, concretado justamente allí en el propio país, en Venezuela, ¿no? No ha podido demostrar, claro, porque precisamente no puede demostrarlo, porque no existen esas claro. actas. Porque si las actas verdaderas si existieran, estarían mostrando una derrota, pero absoluta, a manos de la oposición. Entonces, ese invento, ¿dónde prendió? En nadie, prendió solamente en su propia tropa y en los países que les conviene que Maduro siga, claro, porque es un enclave así antidemocrático en América Latina. Los chinos especialmente están muy interesados en tener una relación muy cercana con el régimen de Maduro. Y por otra parte, los Estados Unidos, hasta ahora, vamos a ver qué pasa ahora con la asunción de Trump, pero los Estados Unidos, en realidad, por más contra y por más oposición que se mostraban contra Maduro, etcétera, lo cierto es que le compraban prácticamente la totalidad de la producción petrolera. Entonces nunca sabemos hasta qué punto Estados Unidos les conviene o no intervenir en este caso, ¿no? Tal cual, esa es la pura verdad. O sea que hay una jugada a dos puntas en este caso. Ahora, el resto de los países latinoamericanos que de alguna manera están siendo agredidos verbalmente por ahora y de alguna manera afectando a algún que otro ciudadano, como el caso del gendarme argentino que fue detenido, ¿no puede armar un bloque de protesta en conjunta? ¿O usted se cree de que realmente esto no va a ser concretado justamente por las distintas presiones y las conveniencias que tiene cada uno de estos países justamente con la propia Venezuela y el gobierno dictatorial de Maduro? Bueno, aquí en América hay un problema, Pedro, que es el siguiente, que los países más grandes de América Latina tienen una postura, por no decir favorable a Maduro, digamos ambigua, que no están en contra, que son Brasil y México. Claro. Solamente la Argentina ha mostrado una actitud abiertamente contra el régimen bolivariano. Últimamente hemos visto que Paraguay, Uruguay también obviamente van a estar en contra, pero que también se han unido dos países que, como Chile y como Colombia, que están en manos de la izquierda, han tenido que reconocer que las elecciones son absolutamente amañadas y dicen que no reconocen la asunción de Maduro como nuevo presidente. Y de hecho han impedido que sus embajadores estén presentes mañana 10, que va a asumir Maduro, estén presentes en la asunción del mando. Esto es importante porque tanto Chile como Colombia son dos gobiernos esencialmente izquierdistas, en manos de dos miembros que han pertenecido al Partido Comunista. No sería extraño respecto de Perú, respecto de Paraguay, respecto de Uruguay o respecto de Argentina, porque bueno, son países que precisamente han mostrado desde el principio que están en contra del régimen y en contra de lo que significa la antidemocracia que está ejerciendo el régimen de Maduro, ¿no es cierto? Pero esto es lo cierto. Entonces, ¿qué pasa? No se puede lograr una opinión, una formación de una opinión amalgamada americana, porque tenemos que los dos de los países más grandes de América Latina tienen una postura realmente cercana. Hay ciertos intereses en juegos que por ahí le impedirían tener otro tipo de participación. Ahora, lo que planteó en las últimas horas la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, con respecto a que podrían ser afectados algunos de los deportistas que concurran a este campeonato que se realizará justamente en Venezuela. Tiene, digamos, consistencia y puede ser peligroso justamente para extranjeros que visiten justamente próximamente, cuando se concrete este encuentro deportivo, tener en peligro justamente la integridad de la libertad de su circulación en Venezuela,
¿Corren riesgo de ser detenidos, como lo planteó concretamente la ministra Bullrich en las últimas horas? Bueno, creo que los hechos nos están demostrando esa posibilidad, porque si a un pobre gendarme que va en forma absolutamente anónima, Sí. lo detienen y le inventan causas, le inventan que va en misión de espía, etcétera, ¿quién dice que no lo pueden hacer con un atleta con esa misma razón, Claro. para atraer la atención internacional, etcétera, ¿no? O sea que el riesgo existe, el riesgo está existe. latente ahí. Miren, no solo eso, sino que creo que habría que hacer un boicot a Venezuela en ese aspecto, igualmente como se hizo con Rusia cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Moscú, Claro. que hubo muchísimos países que no mandaron representantes. Y bueno, fue una especie de protesta Claro. para una situación absolutamente despótica que se vivía. Falta como concientización latinoamericana de no unirse, como para evitar que se sigan haciendo estas locuras a través de mandatos dictatoriales, como ya se han vivido en varias oportunidades en la región, doctor. Exactamente, creo que es así. Y me parece que impedir, qué sé yo pienso que impedir que vayan representantes deportivos no es mezclar la política con el deporte, sino que es preservar a los atletas para que no lleguen a tener problemas, porque Claro. si ya tenemos este ejemplo que ha pasado hace muy pocos días, ¿quién dice que no pueda haber otro? Claro, ahí se corre un alto riesgo, concretamente, y ahí está la preocupación, evidentemente, que conlleva justamente a estas declaraciones, seguramente, de una política, de una dirigente del Ejecutivo Nacional también actual de la Argentina. Sin ninguna duda. Yo creo que habría que exhortar a que no se envíen representantes a un país que además es un país en el que no se respetan para nada los derechos humanos. Ahí está, claro. Entonces, ¿quién podría defenderse inclusive donde no hay derecho de defensa? Un temita, ¿no? Lo llevo a otro tema. A ver, hay un reacomodamiento judicial en la Argentina dentro del ámbito de la capital federal. ¿Cómo quedó conformado el actual Tribunal Superior de Justicia en la capital federal? ¿Está ya camino a normalizarse o estos son los primeros pasos de lo que se planteó a partir del año pasado, justamente de este pase, como lo que sucedió en su momento con la Policía Federal, ¿no? A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá hay un temita realmente también bastante complejo, ¿no? Porque acá necesitamos de pronto saber si va a haber un presupuesto puntual, cómo se va a reacomodar el tema edilicio, el tema del personal. Es una cuestión realmente muy grande, ¿no? Bueno, este es un tema que nace con la Constitución cuando se reforma en el año 94, Sí. y se crea que la capital federal pasa a ser un estado, una ciudad autónoma, Claro. que tiene un estatus de provincia. Sí. Entonces resulta que nos encontrábamos con que la policía que estaba en la ciudad, que era federal, la capital federal, la Tal cual, capital claro. de la nación, Sí. la policía era nacional, también era la policía federal. Sí. La justicia era la justicia nacional y la federal, que era una justicia de la nación. Y así con un montón de situaciones en los que se englobaba a la nación dentro de la ciudad. Al pasar a ser la ciudad una provincia más prácticamente, entonces costó trabajo, pero finalmente la policía de la nación, la policía federal, pasó a ser policía de la ciudad. Obviamente pasa con un presupuesto que tiene que costó también en su momento, ¿no? Sangre, sudor y lágrima definirlo, ¿no? Porque había pros y contras, gente a favor, gente en contra. O sea, se llevó su tiempo, pero se concretó, tal cual. Se concretó y se concretó con las partidas correspondientes, porque si no, no se puede pagar. Claro. Es un gasto extra absolutamente adicional al que se tiene. Bueno, con la justicia debió pasar lo mismo, pero hay grande resistencia, hay una resistencia muy grande. ¿Pero por qué? ¿Usted a qué cree que se debe esta resistencia? Esa resistencia se debe a que los jueces, las organizaciones judiciales inclusive, como la Asociación de Magistrados de la Justicia, no quieren perder el carácter de nacional para pasar a ser un carácter local, o sea, pasar a ser jueces de la ciudad. No quieren. Amparados en que dice que juraron por la Constitución Nacional, que tienen acuerdo del Senado, pero lo cierto es que
tuvo una característica muy especial la Constitución al transformar la ciudad. Y entonces es lógico que todo lo que sea de la ciudad y ya deje de ser de la nación. Claro, más bien. Es una cosa lógica. Claro. Sí, porque supuestamente es una provincia más, ¿no? Es una provincia más. ¿Qué digamos, posibilidad de ejercer algún tipo de funcionalidad a nivel federal tiene un juez de Capital Federal? Prácticamente ninguna. Ninguna. Por eso. El juez de Capital Federal acciona sobre cuestiones que ocurren en la Capital Federal. Entonces, ese juez, por más que se llame nacional, por más que no tenga una función local, en realidad está fallando sobre asuntos que ocurren en la ciudad, ¿no? Entonces, me resulta lógico que ese juez pase a ser un juez de la ciudad y que cobre por la ciudad, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Hace 30 años que se reformó la Constitución, Pedro, 30 en el año 94. 3 décadas que seguimos dando vuelta con este tema, ¿no? Exactamente, y nunca se avanzó sobre el tema, más allá de haber que en la justicia penal se atribuyeron algunas competencias a la ciudad de delitos menores. Eso fue lo único que se avanzó. Entonces la Corte, ahora, 30 años después, dice, si nunca se avanzó en esto es una cuestión que los poderes políticos debieron haber solucionado oportunamente, nunca se avanzó. Entonces, demos el primer paso ahora. Claro. Y este primer paso es que el Tribunal Superior de la Ciudad, que es una especie de corte, pero provincial, corte de la ciudad, corte ciudadana, intervenga en todos los recursos que se planteen contra las decisiones en los fueros comercial, civil, administrativo, en todo laboral, en todos los fueros, penal, pasen primero por el Tribunal Superior de la Ciudad y después, realmente cuando corresponda, llegarán a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que dice la Corte ahora. Es una manera de reordenarlo, ¿no? De acuerdo a lo que se estableció, se planteó hace 3 décadas atrás. Exactamente. Es una especie de decir, bueno, el Tribunal de la Ciudad tiene que intervenir. Y la Corte dice, como no hicieron nada hasta ahora, empezamos con esto, como diciendo, tienen que pasar los jueces a la órbita local. Claro. Bueno, lo cierto es que hoy en día, yo lo sé positivamente, que hay muchos fueros en los que los jueces están decidiendo cómo desobedecer este fallo de la Corte, porque no están de acuerdo en pasar a la ciudad. Entonces, creo que va a dar que hablar el tema y no va a ser fácil reordenar la situación. ¿Esto por qué cree usted que se da? ¿Porque puede afectar, digamos, la remuneración que reciben los sueldos? Es una de las cosas. La remuneración es una de las cosas porque, por ejemplo, yo he escuchado que los jueces de la ciudad tienen una menor remuneración de los jueces nacionales, y también hay, por otra parte, una cuestión de sentirse más, de más importancia al ser un juez nacional que un juez local. Pero me parece que ya todo eso tiene que desaparecer porque hay una realidad incontrastable y entonces más tarde o más temprano el pase de la justicia a la ciudad va a tener que acontecer. Claro. Sí, es un tema que le van a seguir dando vueltas, pero tarde o temprano se va a tener que resolver, no queda otra, ¿no? Ahora, este reacomodamiento judicial evidentemente lleva un poco más de tranquilidad a los ciudadanos de la capital federal, porque evidentemente si no también había como una saturación en el ámbito judicial porteño, ¿no? Y más vale, o sea, en este caso, ahora el Tribunal Superior de la Ciudad va a tener que reorganizar sus funciones porque va a recibir un aluvión de expedientes judiciales que hasta ahora no tenía, entonces tendrá que organizar su funcionamiento de forma tal de poder resolverlo, ¿no es cierto? Y también esto tiene que ir acompañado, el pase, de las partidas presupuestarias correspondientes, porque hay que mantener los edificios, hay que pagar los sueldos, etcétera. O sea que es indudable que tiene que pasar el presupuesto necesario para que la ciudad se haga cargo. Claro, si no, tiene que producirse un reacomodamiento profundo en esa materia. Ahora, con respecto a casos puntuales, por ejemplo, como el del expresidente argentino, Alberto Ángel Fernández, esto se estaba dilucidando a través de la justicia federal. ¿Cómo quedarían, por ejemplo, estos casos sobre violencia de género? ¿En qué situación queda, por ejemplo, Alberto Fernández y otros dirigentes políticos o empresariales o sindicalistas que están
en tramitación judicial, doctor. Bueno, en el caso de la justicia federal, Sí. ahí es distinto, Ajá. porque en la justicia federal está en todas las provincias, hay por lo menos un juez federal o más Claro. que se ocupan de las cuestiones que hacen a las autoridades de la nación. Ajá. En ese caso no pasan por el tamiz local. En ese caso, la justicia federal tiene un acceso directo, en última instancia, a la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Ahí no son cuestiones locales, pero no son cuestiones locales ni acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Sí. ni en la provincia, ni en Neuquén, ni en Salta, ni en Tierra del Fuego. Claro, por ejemplo, le doy un caso. El desalojo que se está produciendo supuestamente de los mapuches del Parque Nacional Los Alerces en el sur de la Argentina. ¿Ahí que interviene? ¿Un juez provincial o un juez federal? Bueno. O se trabaja en conjunto en esos casos. Mire, si ese desalojo Sí. se produce en el área, en un ámbito de, por ejemplo, de parques nacionales, Sí. ahí interviene el juez federal. ¿Por qué? Ajá. Porque es un ámbito de la nación. Ujú. Pero si es un ámbito provincial, porque son campos de la provincia, que la nación no tiene nada que ver, Claro. ahí interviene el juez local. Ajá. Porque estos son casos que tienen muchos años, ¿no? ¿De cuándo viene? Creo que del año 2020, claro, 2020. Sí, O sea que ya viene de muchos años de arrastre, inclusive en etapa de otro gobierno, ¿no? Tal cual. Tal ¿Cómo, cual. Y cómo- ahí- cómo incide eso, la cuestión política dentro del ámbito judicial? En el caso de una provincia como la que estamos haciendo referencia, donde está radicado el tema de la causa de parques nacionales Los Alerces, ¿no? Pero por supuesto, y cuando es una causa de parques nacionales, Sí. evidentemente, realmente, una usurpación de terrenos de parques nacionales. Una vergüenza lo que pasó, ¿no? O Es sea, una vergüenza, claro. porque es indudable que es una usurpación absolutamente ilegal, una ocupación que no corresponde. Ahora, ¿por qué se dilata durante tanto tiempo, doctor? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Cuando se mete la política a negociar con estas problemáticas judiciales, ¿cómo es que los temas regionales no se aclaran a través de las legislaturas provinciales? ¿Cómo es que no intervienen o hay un apañamiento porque hay un negocio encubierto detrás de toda esta cuestión por el tema inmobiliario, como supuestamente se había dado en este y otros tantos casos que han existido en la Argentina de una manera vergonzosa, ¿no? Sí, hay un engaño, hay una complicidad, hay un negocio encubierto y son todos partícipes, porque si no, no se justifica realmente que se esté apañando, que se esté protegiendo al invasor, al ocupante de un terreno ilegal, si no se produce porque hay una conveniencia de la justicia que está interviniendo. ¿Y qué pasa? En muchos casos, la justicia está impregnada de política, porque fueron nombrados, fueron designados durante el kirchnerismo, pero montones de jueces que responden a quienes los designaron y que realmente hacen olvidar que la justicia debe ser independiente. Y entonces han tenido concesiones con los mapuches, pseudo mapuches, estos son falsos mapuches. Claro, no tiene nada que ver, claro. Hacen creer que tienen títulos originarios que son absolutamente falsos, ¿no es cierto? Y sin embargo han encontrado quienes los apoyen, quienes los mantengan en la legalidad, etcétera. Y esto es realmente algo que se hace por complicidad, por complacencia. Son temas inadmisibles, doctor, porque no solamente se están dando estas cuestiones de las usurpaciones en terrenos tan importantes como en este caso de parques nacionales, sino en el propio conurbano bonaerense. Hace años que venimos viendo este tipo de situaciones, respaldados inclusive por muchos intendentes, lo que pasa, por ejemplo, en la zona de La Plata, la parte sur de Monte Grande, Loma de Zamora, lo que ha pasado en Moreno, que han usurpado tremendos terrenos, camping, campos de deportes, de sindicatos, de organismos. ¿Cómo se entiende esto? Porque viene de arrastre ya de la época que Daniel Scioli era gobernador y que hubo gran cantidad de reclamos y que nunca se resolvió el tema, ¿no? Inclusive los propios políticos regionales, los legisladores, digamos, zonales de las zonas de Moreno, de Lomas de Zamora, de La Plata, como que avalaban este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el papel que tiene que desarrollar la justicia cuando realmente la política apaña estas locuras de la gran cantidad de usurpaciones que han acontecido en la Argentina de una manera vergonzosa? Bueno, acá está lo que es el deber ser y lo que es el ser.
porque el deber ser es que la justicia debería actuar con justicia. Pero están 20 años dando vueltas sin resolver las cosas, ¿no? Mientras tanto, con ¿qué hace estas la gente? ocupaciones ilegales, que son Claro. absolutamente truchas, ¿no? Sin embargo, si no lo hacen y dan vueltas y lo único que persiguen con su actuación es perpetuar que se mantengan allí durante años y después que quizás sea imposible sacarlos, Claro. Ahí lo que tenemos es una actuación de la justicia. ¿Qué pasa? De la política. ¿Qué pasa? Porque toda esta gente es votos para quien les dejó permanecer de esa manera. Claro, pero no se le puede permitir a extranjeros indocumentados. Fíjese lo que ha pasado ahí, por ejemplo, en el campo deportivo de la Asociación de Periodistas en Moreno, que usurparon hace añares un campo deportivo y han sido avalados por la Intendencia Local de Moreno y por la propia gobernación, ¿no? Que nunca hizo nada. Ya han pasado años, han destruido el lugar, realmente hay una usurpación de extranjeros indocumentados, y nadie hizo nada. O sea, estos desastres que se vienen cometiendo en la Argentina, ¿cuándo se van a terminar? ¿Se logrará de alguna manera resolver con el actual gobierno? Bueno, por lo menos es de esperar que si los jueces no tienen el aval del poder político, entonces no actúen de esa manera desastrosa con quien lo han hecho hasta ahora, no actúen en complicidad con todos ellos, porque los jueces actúan así porque saben que tienen el aval de la política, de los gobiernos provinciales. Claro. Entonces, saben que si lo hacen de esa manera, nadie les va a hacer un juicio político, nadie los va a echar, al contrario, van a ser protegidos porque al gobierno le conviene esa forma de actuar, le conviene que... Total, los que se perjudican son los particulares. Más bien, entonces, claro. ¿qué le importa al gobierno pobre que los periodistas se perjudiquen? No le importa nada. Otros sectores hay un montón de gente que están en la misma situación, ¿no? Tal cual. Lo que le importa es que esa gente, a las que seguramente los van a documentar, los van a anotar en el padrón para que voten al menos en el plano municipal, sean votos que mañana les van a permitir continuar en el cargo a los intendentes. Bueno, encima le pagamos planes sociales, jubilaciones que nunca han aportado nada, deteriorando el sistema actual del ANSES, que ya viene en bancarrota hace añares, ¿no? O sea, la miseria que reciben los tipos que aportan durante 40, 50 años, que son argentinos, que trabajaron en el país, terminan cobrando lo mismo o menos que los extranjeros que indebidamente fueron documentados para adquirir un plan de esa característica. Una vergüenza. Lo que viene pasando en la Argentina, la verdad que es patético y lamentable, y esperemos que lo resuelvan, ¿no? Muchos jubilados cobraban menos que los presos. Parece una locura. Una vergüenza, mire. Fue realmente los valores se han tergiversado totalmente. Por completo, ¿no? Una situación lamentable. Hay que esperar que vuelva un poco todo a encarrilarse con este gobierno, que pueda en algún momento llegar a encarrilarse, porque sería bueno que todas estas situaciones que van contra una convivencia en la sociedad, van contra los valores que en toda comunidad deben primar, ¿no es cierto? O sea, la gente merece vivir en paz y merece que se le reconozcan sus derechos. Así es. Un abrazo, doctor. Gracias como siempre y estamos en contacto en cualquier momento. Buen año. Gracias. Adiós. El doctor Jerome acá planteándonos justamente y dándonos su visión de ciertos temas preocupantes que están aconteciendo en la Argentina hace muchos años en el campo judicial y bueno, su visión con absoluta claridad aquí como no podía ser de otra manera en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica.